Bien, saludos amigos. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la recopilación de información, métodos interactivos. Esto corresponde a la asignatura Análisis y Diseño de Sistema 1 y quien les habla es su facilitador Diógenes Amauris Martínez Silveri. Pues bien, dentro de los métodos interactivos tenemos varios. Vamos a ir detallando uno por uno de quién se trata o cuáles son. Iniciaremos por la entrevista. Antes de que entreviste a alguien, debe entrevistarse a sí mismo. Necesita conocer sus prejuicios y cómo afectarán estos a sus percepciones, su educación, intelecto, formación, emociones y marcos éticos actúan como filtros poderosos de lo que va a oír en sus entrevistas. Necesita pensar detalladamente en la entrevista antes de hacerla. Visualice por qué la va a hacer, qué va a preguntar y qué es lo que a su juicio hará. Una entrevista para recabar información es una conversación dirigida con un propósito específico que utiliza un formato de preguntas y respuestas. En la entrevista usted necesita obtener las opiniones de los entrevistados y su parecer acerca del estado actual del sistema, metas organizacionales y personales y procedimientos informales. Veremos ahora 5 pasos para preparar una entrevista. Leer los antecedentes, establecer los objetos de las entrevistas, decidir a quién entrevistar, preparar al entrevistado y decidir el tipo de pregunta y la estructura de la misma. A continuación paso a detallar todas y cada una de ellas. Iniciemos entonces por leer los antecedentes. ¿A qué se refiere esto? Con frecuencia, este material se puede obtener del sitio web corporativo, de un informe anual actual, de un boletín corporativo o de cualquier publicación que explique el estado de la organización. Busque en internet cualquier información corporativa. El propósito es crear un vocabulario común que en un futuro le permita expresar preguntas de la entrevista de una manera comprensible para su entrevistado. En pocas palabras, por ejemplo, si usted va a desarrollar una entrevista para el gerente de una clínica, lo correcto es que usted se involucre, que usted averigüe en qué año fue fundada esa clínica, pero no solamente esto, sino de cuál es su capital humano, cuál es su infraestructura, a qué se dedican, cuál es su especialidad, de manera que cuando usted esté entrevistando a esa persona, pues usted pueda hablar en los mismos términos con que ellos hablan. Si voy a entrevistar a un contable, lo correcto es que yo sepa primero, averigüe qué es un activo, qué es un pasivo, qué es el capital, cómo se calcula la fórmula, y de esta manera pues vamos a poder expresarnos en el lenguaje del entrevistado. Seguiremos entonces con lo que es establecer los objetivos de la entrevista. Utilice los antecedentes que haya recopilado, así como su propia experiencia para establecer los objetivos de la entrevista. Debe haber así 4 a 6 áreas claves referente al procedimiento de la información y el comportamiento relacionado con la toma de decisiones acerca de cuáles tendrá usted para hacer preguntas. Esta área incluye fuentes de información, formato de formación, frecuencia de la toma de decisiones, cualidades de la información y estilo de la toma de decisiones. O sea, si voy a realizar una entrevista, yo tengo que tener primero cuáles son los objetivos, cuáles son los puntos que a mí me interesan obtener para de esa forma poder en un futuro pues
desarrollar mi análisis de sistema de una forma correcta y oportuna. Decidir a quién entrevistar. Cuando tengas que decidir a quién entrevistar, incluye a gente clave de todos los niveles que vayan a ser afectadas por el mismo sistema. Esfuércese por conseguir el equilibrio de tal manera que entienda las necesidades de tantos usuarios como sea posible. Su persona de contacto en la organización también tendrá alguna idea sobre quién deba ser el entrevistado. O sea, todo objetivo para la creación de un buen análisis debe ser tener la persona clave a quien voy a entrevistar. De nada me sirve entrevistar a una persona que quizás no conoce los procedimientos manuales. Esto independientemente de que el sistema sea automatizado o que se lleve en papel o en libreta. No, lo correcto sería entrevistar primero, número uno, a la persona que conoce, o a las personas, porque puede haber más de una, pero que conozcan 100% el sistema que vamos a desarrollar, o para nuestro caso, el sistema que vamos a analizar. Tipos de pregunta, sumamente importante. Existen dos tipos de pregunta, la pregunta abierta y la pregunta cerrada. Entonces, en las preguntas abiertas, estas preguntas incluyen aquellas como ¿qué piensa de poner a todos los gerentes en una intranet? Y explique por favor cómo tomar una decisión de programación de producción. Considere el término de abiertas, en realidad abierta, describe las opiniones del entrevistado para responder. Están abiertas, las respuestas pueden ser de 2 palabras o de 2 párrafos, es decir, donde ellos pueden explayarse y hablar, opinar, abundar sobre algo que nosotros les preguntemos. Pasamos ahora a ver algunos ejemplos de preguntas abiertas. ¿Cuál es su opinión del estado actual del comercio electrónico? O sea, como ustedes pueden ver, son preguntas donde el entrevistado puede abundar, no se limita a un sí y un no. Preguntas cerradas. En las preguntas cerradas, tales preguntas son de la forma básica: ¿cuántos subordinados tiene? ¿Cuántas computadoras tiene? O sea, preguntas que me van a devolver un número o que me van a devolver un sí y un no. Estas preguntas pueden que sean interesantes para algunas cosas, pero no nos van a arrojar la suficiente luz como la que nos arrojan las preguntas abiertas, donde nosotros podemos tomar las impresiones del entrevistado. Y aquí tenemos algunos ejemplos de preguntas cerradas. ¿Cuántas veces por semana se actualiza el almacén del proyecto? Poner un ejemplo. Ahí entonces vamos a recibir una respuesta de 5, 2, 1, un número, pero quizás no más de ahí. Mi recomendación es que la mayoría de las preguntas sean abiertas y así poder pues analizar y captar las ideas que nos quieren transmitir con más claridad el entrevistado. Bueno, esto fue una parte de la asignatura de análisis y diseño de sistema 1. Para una próxima entrega estaremos evaluando otros métodos de recolección de información con el propósito de que ustedes, cuando vayan a visitar a una persona para realizar una entrevista o para realizar un análisis y diseño de un sistema, pues tengan las técnicas suficientes para obtener de su entrevistado, de la persona con quien están hablando, las informaciones necesarias para obtener un excelente análisis y diseño de sistema. Estuvo con ustedes Diógenes Amauris Martínez. Muchas gracias.